Y el versículo es Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Somos qué? Testigos. ¿De qué? De la resurrección. Es que, hermanos, si tienes vida en Cristo es porque Cristo resucitó. Amén. Y hemos de comunicar esa verdad porque somos testigos. Recuerda, mártir. Recuerda, no soy yo el que importa. No es mi vida, es la vida de Él. Es la vida que proclamamos, es la vida que da vida. Recuerden eso. Entonces, ponderemos eso y cojamos fuerza de la realidad que estamos representando y proyectando y proclamando la gloria misma del Cristo resucitado, muerto, sepultado y resucitado. El Evangelio completo, vamos a decirlo así. Aún si repasáramos lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, ¿te acuerdas? Empieza diciéndonos qué es el Evangelio, pero incluye claramente la resurrección. Y luego es el apartado más largo del capítulo 15, porque se pasa hablándonos de los diferentes testigos oculares. Más de 500 hermanos a la vez, de una sola vez, vieron a Cristo resurrecto. Y aún el apóstol Pablo dice, algunos duermen, pero otros están vivos. O sea que si quieren, llámenles para que ellos certifiquen conmigo este testimonio que les estoy brindando. Así que dámonos cuenta, agradezcamos a Dios que tenemos toda la certidumbre. Cristo vive, hermanos. Amén. Cristo vive. Ahora vamos a seguir con esta última predicación, la predicación de Pablo. Como ya les he dicho, la intención era hacernos un paseíto de algunas de las predicaciones, ver y que hemos reiterado, sí, porque está reiterándonos el mensaje, pero siempre aproximando, se dieron cuenta de diferentes perspectivas, pero llegando al mismo asunto: muerte, sepultura y resurrección. Somos testigos de ello, pero aquí el punto clave es que esta es una verdad, son hechos que no se puede negar, estamos dando testimonio y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? La pregunta es, ¿te vas a arrepentir? La pregunta es, ¿quieres seguir al Señor? Él va a juzgar. Es mejor tenerlo como abogado que tenerlo como juez, ¿no es así? Amén. Es mejor tenerlo como alguien que me defiende que alguien que me juzga. Qué bueno tenerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no como el león de la tribu de Judá que viene a juzgarme en ese sentido, ¿verdad? Qué tremendo poder ver esas distinciones y entonces abrazar la parte que Dios nos está exhortando y que Él ansía que aceptemos. Porque recuerda esto, Dios nunca ha querido el mal del hombre. Desde el Antiguo Testamento le decía a la nación de Israel: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Lo siento así al Señor como diciendo, por favor, elige la vida, ¿no? Mira, está ahí, está a tu alcance, está ahí, simplemente tómala, es la tuya. Y qué necios somos, que elegimos la maldición, la rebelión, la desobediencia, y no la vida, la bendición, la provisión, la sabiduría de Dios. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. Entrad por la puerta, porque amplia es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas. Elige la estrecha, no la amplia. Dos caminos. Elige el estrecho, no el espacioso. ¿Por qué? Porque hay solamente dos formas. Hermanos, si tú ves aún si tú quieres simpleza de la Escritura, el ser humano tiene solamente dos opciones en la vida. Nada más. Vivir la vida como le dé la gana o vivir la vida a la manera de Dios. Seguir sus pensamientos, sus ideas, sus respuestas, o aceptar las respuestas de Dios y creerlas y hacerlas suyas. No hay más. Y esas dos terminan diferentes siempre. Ahora, en el capítulo 26, que ya estamos casi al final del libro de los Hechos, encontramos la predicación de Pablo ante Agripa. Pero como se dan cuenta en sus notas, esta predicación básicamente es la presentación del testimonio del apóstol Pablo. Pero es que ya con eso nos dice mucho. Porque, y qué bueno, y de alguna forma, de una manera un tanto natural,
nos permite ver digamos, a donde debe de apuntar todo lo que Dios nos da con el Evangelio. Alcanzar nuestra vida, transformar nuestra vida para usar nuestra vida. Y es lo que estamos viendo con el apóstol Pablo ahí. Estamos viendo una persona alcanzada por el Evangelio, por la misma persona de Cristo. Estamos viendo una persona transformada por el Evangelio. Y estamos viendo una persona ahora siendo un instrumento de gloria para el Señor, siendo usada por el Señor. Y es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 26. Vamos ahí al capítulo 26 para dar lectura a esta porción e ir repasando. Yo sé que ya se lo saben de memoria, podría simplemente escucharlos decirlo, ¿no? Todo el capítulo 26, con todas las veces que lo han leído. Pero, hermanos, hay algo que me apasiona de la lectura de la Biblia cuando sobre todo leemos estando reunidos en el nombre del Señor. Hay algo especial. Él dijo que él estaría en medio de si había 2 o 3 congregados en su nombre. Y yo no sé qué pasa, y no sé si te pasa a ti o yo nada más estoy inventando cosas o estoy soñando sueños, ¿verdad? Pero siempre que leo la Biblia con mis hermanos en la congregación, llego a detectar cosas que no detecto cuando leo en privado la palabra de Dios. Llego a, como que el Señor habla, hace ver ciertas cosas específicas en su palabra cuando estamos congregados en su nombre y leemos, tan solo leemos la Escritura. Y aquí espero que también Dios te pueda, aunque no de lo que yo diga, sino simplemente de lo que Dios dice. Al leer la Biblia, puedas señalar esas cosas también en tu vida. Está atento, porque mucho de eso tiene que ver con estar atentos y perceptivos a lo que Dios quiere contigo el día de hoy. No viniste aquí por casualidad, eso lo sabemos, ¿verdad? Estas son las... ¿Algunos se la saben? ¿Las quieren? No. Los mexicanos sí se la saben, ¿verdad? Las mañanitas y otros hispanoamericanos también. Pero Dios te trajo para equiparte un poquito más, para transformarte un poquito más, para poder ser más útil para Él. Hazte útil, déjate ser moldeado por el Señor. Ahora ayúdeme a leer. Leamos, desde luego, el capítulo 26. Son 32 versículos. Iremos poquito a poquito viendo estos versículos que el apóstol, que la Escritura, que Lucas nos escribe. El versículo 1 al 3, vamos a dar lectura. Dice, leamos juntos, dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Empieza su defensa, empieza su predicación realmente, porque en su defensa él quería de verdad dar testimonio del Salvador. Ahora, recordemos lo que había pasado un poquito. Pablo había estado predicando el Evangelio, había ya ido a 3 viajes misioneros, había sido perseguido, golpeado, le habían intentado matar varias veces, y aquí no era la excepción. Literalmente llegó hasta estar con Festo y luego Agripa, debido a que fue aprendido, porque fue arrebatado literalmente de las garras de los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Agabo le había dicho a Pablo, dando esa profecía, el cinturón a quien pertenece el cinturón a quien pertenece, a ver cómo lo estoy diciendo mal. Mi mente no está trabajando bien ahora, ya parece, ¿no? El varón de quien es este cinto será atado, ¿verdad? Y será llevado y sufrirá, etcétera, ¿no? Y Pablo, de verdad, a veces cuando veo la manera en la cual él respondía y que los hermanos le insistían, hermano, Pablo, no vayas a Jerusalén, mira lo que te va a pasar. ¿Qué hacen? Dice, quebrándome el corazón. ¿Qué hacen haciéndome sentir tan mal? Yo estoy dispuesto no solamente a sufrir y ser atado, sino aún a dar mi vida por el Evangelio de Cristo. Qué tremendo, ¿no? La actitud, pero se dan cuenta el conflicto, por un lado quebrantándose, porque Pablo sentía, no tanto por sí, sino por lo que sentían los hermanos.
Se dolía por los hermanos. Le quebraban el corazón por los hermanos que lloraban y estaban preocupados por lo que sufriría Pablo. Y Pablo decía, hermanos, no me sigan quebrando el corazón. Me duelen no los grillos, me duelen no las cadenas, me duele no esto, me duele su llanto, me duele su preocupación por mí, me duele. Y yo estoy listo para morir. Y se fue. Y cuando sigo leyendo la historia, recuerdo cuando llega ante los líderes de la iglesia que le dicen, bueno, Pablo, para que apacigues todas las cosas y que vean que no estás en contra del templo, ni de nuestras tradiciones, ni de la ley de Moisés, págale a estos dos varones su voto y se raparon para afeitarse la cabeza y otras cosas, detalles que se me van por ahí, y fueron al templo. Y por hacer eso fue ahí cuando lo pillan, lo agarran, lo golpean, empiezan a maltratarlo y se arma todo ese alboroto, ¿se acuerdan? Y justo lo que los líderes le estaban recomendando para apaciguar a todos fue lo que resultó para que realmente alborotara a todo el mundo. Y cuando uno ve la historia, decimos muchos dichos que tienen mucho de verdad, ¿no? El hombre propone, pero Dios... Y es que qué curioso, que ellos estaban pensando que estaban haciendo lo que era prudente, correcto, y que si tú y yo hubiéramos estado en ese instante, hubiéramos recomendado lo mismo al apóstol Pablo, diciendo, hermano, pues que vean que no estás en contra de la instrucción de la Torá, que crees de verdad la ley de Moisés y todas estas cosas, y de verdad ve y haz esto. Y ellos pensaron que estaban haciendo bien, pero cuando llegan justamente ocurre exactamente lo que querían evitar. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que sí. A todos nos ha pasado alguna vez. Pero bueno, no es que no fueran sabios, no es que no estuvieran haciendo la voluntad de Dios, exactamente hicieron lo que Dios quería que hicieran y así se manifestó. Exactamente ocurrió lo que Agabo dijo, precisamente, y no podemos más que decir, Dios está en control. Tremendo, pero déjeme advertir algo. Cuando digo esto, tenemos que tener cuidado porque somos si bien es cierto que somos de gran valor para el Señor, tampoco puedo decir yo cosas como a veces escucho decir, yo soy de los favoritos de Dios. Porque así como Dios te da valor, Él no hace acepción de personas, no hay nadie más especial. ¿Ok, hermanos? Porque dicen, es que yo le pido y me da. Pues yo también. ¿Te das cuenta? No me hace especial, no soy mejor que nadie, hay que entenderlo. Y digo esto porque las circunstancias que Dios interviene directamente atienden a cumplir su propósito, no el mío. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Espero expresarme correctamente. Porque a veces buscamos nuestro propósito. Es que yo quería llegar a mi casa y se reventó el neumático y por eso no llegué. Yo creo que Dios tenía otro propósito. Sí, pero no. ¿Cómo encaja eso con su propósito en torno al reino eterno de Dios? ¿Cómo encaja con tu crecimiento espiritual? Es lo que me debería preguntar en esas circunstancias. ¿Cómo encaja con ser más eficaz, ser más a la semejante de Cristo? Ahí podría haber su propósito, pero no en el asunto de que si llegué o no llegué. No sé si me explico, hermanos. Porque a veces vamos muy a la circunstancia y no al propósito real de Dios. Y el propósito de Dios para todos nosotros es el mismo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Y lo estaba haciendo con Pablo. ¿Y de qué manera? ¿Estaba aprendiendo Pablo a sufrir por causa del nombre de Cristo? ¿De qué manera? ¿Cristo sufrió injustamente? ¿De qué manera? ¿Pablo sufrió injustamente? ¿De qué manera? Y todo eso para conformar a su siervo, a Pablo, a la imagen de Cristo. Y qué curioso que Cristo mismo aprendió la obediencia y habla justamente de someterse a la voluntad del Padre para cumplir el plan eterno de Dios. Entendámoslo, hermanos. Veamos lo que Dios está haciendo en nuestro entorno para su gloria, con el propósito de su reino y de su obra. Bendito Dios que me hace parte de ella. ¿No creen, hermanos? Pero no incluyas tus planes. Esos son tuyos. Mejor modifica tus planes y somételos al plan de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. Eso es, hermano. Gracias. Ahí estás conmigo. Veamos. Pablo empezó a defenderse. El objetivo principal de Pablo empezó a apelar a un punto común
no era defenderse realmente, sino era que Agripa y Festo escucharan el evangelio y se convirtieran a Cristo. Y lo vemos, a los últimos versículos lo veremos más adelante. Pero Festo, acuérdense que él lo escuchó primero. Y Festo no entendió mucho, porque Festo, como romano, no creía en lo que Pablo decía, no entendía lo que él decía, y cuando intentó mandarlo con Nerón, no lo mandó con Nerón porque tenía que mandar un reporte de qué se le acusaba al hombre, y por qué estaba encarcelado, y por qué él había apelado al César, y por qué que estaba buscando una audiencia, y qué iba a poner Festo de algo que no entendía para nada. Pero el detalle está en que ahí estaba Agripa. Y el detalle con Agripa es que Agripa conocía, como dice Pablo, claramente entendía las cuestiones de los judíos, versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Y eso, una vez más, como vemos aquí, aunque está con griegos también, está con alguien que conocía a los judíos, por lo tanto, empezó su defensa apelando a cuestiones comunes y empieza hablando, mi vida pues desde mi juventud, y empieza a hablar de las cuestiones de los judíos, pero algo que quiero llamar la atención y espero que puedo enfatizarlo y ser muy práctico para ti y cerrar así con este instituto intensivo. Cuando uno da su testimonio, cuando hablamos del testimonio de salvación, hemos de hacer y seguir el ejemplo del apóstol Pablo. De una manera muy clara, muy práctica, muy sencilla y muy directa, resumió en pocas palabras lo que él era sin Cristo. Míralo, dice, mi vida pues desde mi juventud, versículo 4, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pueden corroborarlo en otras palabras. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, otra vez, llamen testigos, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo en 3 pinceladas habló de lo que él era. Habló de sus mayores anhelos. Ahora, aunque nos da de verdad cuestiones que pueden ser detalles aquí, no llega a un extremo, no llega nunca a un extremo. Y en estos 2-3 versículos ya nos presenta una de las claves en torno a lo que deberíamos de hacer cuando hablamos de lo que es nuestro testimonio, que es otra forma en la cual puedes proclamar el evangelio, hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y se inicia por hablar de lo que yo era sin Cristo. Se inicia de esa manera sencilla. Ahora, dirán algunos, bueno, es que yo conocí a Cristo cuando tenía 6 años. Entonces, pensar de lo que yo era sin Cristo está complicado. ¿Cómo le hago? Bueno, a ti te puede ayudar las preguntas que dije en una de las sesiones, o te puede ayudar a decir por qué, por ejemplo, ¿por qué amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Los demás no lo aman? ¿Aman a Dios? Entonces, si tú piensas en eso, eso es una clave para poder compartir el evangelio directamente, dar razones por las cuales amas a Dios. Y ahí puede uno hablar concretamente de ello, porque a lo mejor dices, es que yo sin Cristo le quitaba las chuches a mi hermano, ¿verdad? Era un terrible maloso que desobedecía a mi mamá y le daba... ¿Qué le daba? Le daba al gato jabón para comer, ¿verdad? Alguna cosa así. O lo metía a mi habitación, ¿verdad? A dormirse en mi cama. Bueno, algunos dicen que no, eso no es maldad. Yo lo veo como, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Pero son cuestiones. De niño era el terror del pueblo, ¿verdad? Los terribles pandilleros, o lo que llamen. Yo recuerdo cuando me escapé de mi casa a la corta edad de 5 o 6 años. Todavía no iba a la primaria, me escapé de mi casa. Me fui de mi casa, me rebelé de mi casa. ¿Saben qué hice? Cogí algo así. Cogí una manta, puse 2, 3 juguetes, la amarré en la punta de un palo, la puse en mi hombro y con otro de mis hermanos que era más rebelde que yo, nos fuimos de la casa. Salimos de la casa y dimos la vuelta, decimos en México, a la manzana, al bloque. Dimos la vuelta a la manzana. Y dice mi abuela que cuando dijimos muy serios, nos vamos porque no aguantamos todas tus demandas y todas tus imposiciones. La rebelión terrible, rebeldes desde chiquitos, ¿ya ven? Nos fuimos de la casa. Y ahí nos fuimos y dice, pues váyanse, dice mi abuela, ¿no? Sí, serás Judas, decía ella, ¿no? Cosas así. Váyanse, pues. Y ya nos fuimos. Total, nos fuimos.
Y ahí vamos. Dice ella que desde lejecitos nos iba siguiendo. A ver qué hacen estos muchachos. Claro, pues 5 o 6 años, hermanos. Ahí vamos. Dimos toda la vuelta, regresamos y nos volvimos a meter a la casa. Gran rebelión, ¿verdad? Yo sé cuando dices, es que doy mi testimonio de lo que yo era, voy a decir cosas como esa, ¿no? Y dices tú, bueno, pero aún revela la rebelión y el pecado, ¿eh? Aún eso revela eso, ¿eh? Así que no te pierdas, ¿eh? Que igual hay evidencia de la maldad, que es lo que está ponderando Pablo. Aquí pondera un estilo de vida reconocido, un estilo de vida celoso, un estilo de vida de fariseo, de autojusticia. Realmente lo que está diciendo. Yo creía que yo estaba bien, diríamos en nuestros tiempos, tal vez. Y luego inserta por ahí directamente el mensaje que quiere comunicar y que luego extiende mucho más. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ahora, era importante decir que era fariseo porque él entendía claramente estas cuestiones de la ley. Él entendía claramente estas promesas del Señor, y Agripa lo conocía también. Recuerda que estaba apelando a alguien que tú sabes estas cosas. Mi esperanza, por eso me están juzgando. Las 12 tribus tenemos esta esperanza, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y luego aquí lo mete de golpe. ¿Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Otra vez de qué estamos hablando? La resurrección. La resurrección. La predicación de los apóstoles tenía el fundamento y el propósito claro de dar testimonio de la resurrección. Y lo inserta otra vez y lo proclama claramente y lo cuestiona en esa instancia para que hubiera una respuesta apelando a lo que Agripa conocía, lo que Agripa sabía. Ahora, nota eso, lo que Pablo era. Y ahí está el motivo del juicio, la esperanza y el testimonio de la resurrección. La esperanza, por eso, de la promesa era el motivo del juicio, la venida del Mesías. Ahora, déjame decirte algo. Pero luego empieza a decirnos, primero, ¿quién era? ¿Qué era Pablo? Ahora, no lo quise ampliar mucho más para decirles después cómo encontró a Cristo, porque déjame nada más decirles ahora esto, intentando que lo puedan comparar con algunos testimonios que he escuchado, que tú has escuchado y a lo mejor que tú has dicho. A lo mejor. A veces cuando nosotros damos testimonio de nuestra salvación, pareciera que nos estamos regocijando de lo que éramos. ¿No los has escuchado? ¿No lo has hecho así? Como que estamos presumiendo de los grandes pecados que estábamos cometiendo sin Cristo. Dirás, hermano, yo no he escuchado a ninguno de esos. Qué bueno, yo he escuchado a muchos. Y por eso quería compartirles esto. Cuando Pablo habla de lo que era, lo describe de una manera muy general. Y aunque habla así de la persecución, aunque habla así de lo que hizo contra la iglesia, tampoco da todos los detalles que seguramente fueron atroces. Seguramente, no me cabe duda. Y esto que nos quepa como una instrucción directa y práctica, cuando tú hablas de lo que era sin Cristo, es posible que hayas vivido una vida muy desordenada. Qué bueno que Dios te rescató de eso. Pero que tengamos cuidado cómo manejamos ese testimonio, porque a veces te digo, parece que estamos como que aún regresar a esa vida, como que la disfrutamos demasiado. ¿Me explico? Y yo te digo una cosa. A veces he compartido mi testimonio en torno a lo que éramos y a veces he compartido ciertas cosas que hacíamos como con mis hermanos y yo y algunos hermanos me dicen, ¿por qué no nos había contado esto? Porque me da vergüenza. No es algo en lo cual yo esté orgulloso. No es algo por lo cual yo quiera ser recordado, y lo malo está que luego recuerdan más esa parte que otras cosas, ¿no?, de mi vida. Y digo, no quiero que me vinculen con lo que yo era, porque yo era, ya no soy. Yo era, ya no soy. Y Pablo primero pondera lo que era, claro, para poner una base para apelar a la esperanza. Fariseo que conoce claramente la ley, Agripa que conoces las costumbres nuestras, entiende que es por esto que estoy aquí, por la esperanza que tengo de la vida eterna, por la resurrección de Jesucristo. Entiéndelo. Y empieza después a hablarnos, empieza a darnos su testimonio. Y aquí está otro punto clave.
su encuentro con el Señor Jesús. Voy a ser un poquito incisivo aquí, hermanos. Si yo te preguntara cómo conociste a Cristo, no me digas, ¿qué responderías? Bueno, es que yo desde chiquito voy a la iglesia. Bueno, es que tuve un milagro en mi vida y por eso decidí venir a esta iglesia. Bueno, es que... Ay, cuidado. Tuve una gran enfermedad y Dios hizo un milagro en mi vida y desde entonces yo creo. Todo eso suena bien, pero nada de eso dice que conoces a Cristo. Nada de eso dice que eres un hijo de Dios. Nada de eso indica que seas alguien salvado. ¿Te das cuenta? Porque no estás hablando de tu encuentro con Cristo. Estás hablando de la misericordia de Dios que pudo haber tenido en tu vida, sí, no lo dudo. Estás hablando de tu preferencia o tu gusto de acudir a una iglesia todos los domingos o algunos o todas las reuniones. Estás hablando inclusive de sentirte cómodo entre el pueblo de Dios y qué bendición ser parte y la comunión y lo bonito y esto y aquello, pero no estás hablando de tu encuentro con Cristo. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Cómo fuiste salvo? ¿En qué momento Dios te salvó? Ahora no te quiero poner dudas, lo que quiero es que te des cuenta claramente que cuando uno nace de nuevo es como cuando naciste. Yo nací el 28 de julio de 1900. Soy modelo 70, hermanos, todavía aguanto, soy modelo 70, ¿no? Ya pasé el medio siglo, ya. Como dijo alguien, no es el final, aunque yo lo empieces a mirar desde aquí, ¿verdad? Ya lo empiezas a mirar, ¿no? Ya tengo más de medio siglo. Ya casi 25 años, 55 años, ¿no? 1970, nací. Hay un momento de mi nacimiento, pero también hubo un momento de mi nacimiento espiritual. Un momento en el cual Cristo me rescató, un momento en el cual Cristo me salvó. Ese fue el 4 de mayo de 1986. O sea, casi 39 años. Ya unos meses de cumplir 39 años de nacimiento espiritual. Y te puedo decir el día, la hora, el encuentro, no porque hice una oración ese día, sino porque ese día entendí que ante Dios yo era inexcusable, que estaba condenado y que solamente a través de Cristo tenía perdón y salvación. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Empieza a describirles el momento. En su predicación, en su testimonio, empieza a hablarles del momento en el cual encontró a Jesucristo. Ahora, no te quiero decir con esto que tienes que recordar un momento, pero una fecha, una hora, pero sabrás que te arrepentiste, sabrás que le confiaste. Sabrás a lo mejor algunas circunstancias alrededor de aquel momento en el cual Dios te humilló, te quebrantó, una predicación, un folleto, una palabra, una circunstancia que te hizo recordar que Cristo había muerto por ti, que en ese momento clamaste a Él y le pediste perdón y salvación. Pero básicamente vas a poder palpar, comunicar esa necesidad que tenías, eso que eras sin Él y cómo Dios te alcanzó y te encontró de esa forma. Escucha el testimonio de Pablo. Yo ciertamente, versículo 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba en contra, lo cual también hice en Jerusalén. Y empieza a describir todavía un poquito de lo que era antes sin Cristo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo tiré mi piedrecita. ¿Sabes qué es la manera en que votaban? Mi voto. Ahí está, mátenlo. O sea, yo estuve de acuerdo y yo si hubiera tenido la espada o la piedrecita era para que los demás empezaran a tirar la piedra y los lapidaran y los mataran. Yo di mi voto, como hizo con Esteban, ¿se acuerdan? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, quería que negaran a Cristo. Es lo que implica esta blasfemia, blasfemar, que lo negaran. Él no es el Mesías. ¿Cómo te atreves? Y ustedes saben que para forzar a alguien que está siendo aprendido, no que haya sido muy amable el apóstol.
No que les haya gritado como estoy gritando. No. Ese forzar implicaba una coacción física, seguramente. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¡Qué tremendo! Todo lo que hacía Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Qué impresionante! ¡Qué aterrador! ¡Qué situación tan de verdad tan que te la intentas imaginar y no encuentras, ¿verdad? Algo que tuviera comparación. Iba caminando al mediodía, la luz del sol, y una luz más fuerte que la luz del sol me envolvió, a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, estaban postrados seguramente temiendo por sus vidas, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Él ya entendía, por cómo se refiere al Señor, que era Dios mismo. Y Dios le da su nombre. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, otra vez testigo, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Todavía Cristo le iba a instruir personalmente al apóstol Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, cuando vemos la narrativa del momento en que ocurrió, hay una pregunta más que el apóstol Pablo hace en el capítulo 9 y recién Cristo le enfrenta. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sí, hermano. Tengo una pregunta, ¿puedo? Sí. Cuando Pablo conocía mucho de la ley, cuando lo rodea la luz, ¿esa es la gloria Shekinah? Bueno, obviamente siendo Dios podríamos decirlo, pero no dice eso la Escritura, sino era la misma gloria del Señor Jesucristo glorificado. Esa gloria tal vez que vieron Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. No podremos decir que era lo mismo en el sentido estricto de la palabra, aunque naturalmente tiene que ver porque es la gloria misma de Dios. No podemos ser dogmáticos porque la Biblia no dice que era eso, pero podríamos ver una conexión, siendo que el Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba de esa forma también en el Antiguo Testamento. Entonces, sin ser dogmáticos, podríamos ver conexión, pero al mismo tiempo no podemos decir esa era. ¿Me explico, hermano? Sí. Entonces, bueno, ahora el detalle, hermanos. Estamos viendo una escena impresionante. Y en el capítulo 9, cuando Pablo es encontrado por el Señor y se describe con más detalle lo que ocurrió, hay una palabra que fue clave y que creo que acompañó el resto de la vida del apóstol Pablo. Sencilla. ¿Más fuerte, hermano? ¿Ya lo dijiste? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Exacto. Como decía el hermano Enoch que está con el Señor ahora, equivóquese con convicción, hermano, no pasa nada. Pero no se equivocó. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, eso habla justamente de la conversión del apóstol Pablo. Reconoce a Jesús como Señor y ahora se postra ante Él y se somete a Él. ¿Te das cuenta? Su rumbo cambia en un instante. Donde antes maldecía y no creía en el nombre del Señor Jesús, ahora le reconoce como el Señor y se somete a Él preguntándole de manera sencilla: ¿qué quieres que yo haga? Y la pregunta que debería caracterizar la vida de todo hijo de Dios, ¿cuál crees que es? ¿Cuál quieres que es, hermano? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿te das cuenta el testimonio del Señor, del apóstol Pablo? Lo que era, lo que hacía y cómo encuentra de manera específica el Señor su encuentro con Cristo. ¿Puedes ir pensando en tu testimonio? ¿Puedes ir pensando en cómo eras?
¿Qué hacías de manera muy general? ¿Cómo estabas perdido? Con incertidumbres, con problemas distintos, producto del pecado en tu vida. Y cómo cuando alguien te predicó el Evangelio, alguien te abrió la Escritura, te diste cuenta de que estabas perdido, porque a lo mejor estabas perdido sin saberlo, que eso es lo más común. La gente anda perdida y estás perdida como el clásico varón que anda en la ciudad de Madrid por primera vez conduciendo y le dice a su esposa, a él, ¿ya nos perdimos? Y dice, no, yo sé dónde estoy. No estoy perdido, estoy en el coche. Ni sabe que está perdido, pero ahí está. Cualquier coincidencia es mera, cualquier semejanza es mera coincidencia, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto no pasa a los varones, ¿verdad, hermanos? No pasa, ¿verdad? Nunca nos pasa. Okay. Sabemos siempre dónde estamos. Eso es. Muchos no sabemos que estamos perdidos. Y hasta que se nos confronta con el Evangelio nos damos cuenta de lo perdidos que estamos. Hasta que se nos muestra al Dios eterno, santo, poderoso, perfecto, justo. Y hay aspectos de la persona de Dios que a veces se nos escapan y por eso, al no conocerlo, es por eso que no entendemos nuestra responsabilidad para con Él. Lo queremos ver siempre como el Dios de amor que lo pasa todo por encima y no pasa nada con Él. Pero recuerda una cosa, Dios se revela como el Dios santo. Por su santidad no puede permitir que un ser como yo, como tú, como cualquier ser humano esté en su presencia. No puede, porque soy pecador. Ahora, yo por más puro que me quiera ver comparado con cualquier persona, ante Dios siempre salgo perdiendo. Siempre. Y por esta inmundicia que es mi vida, no me puede permitir estar en su presencia. Pero luego viene el aspecto que no nos gusta. Dios es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene que juzgar mi maldad. Y Él no puede quebrar su justicia. Él no puede doblarla, Él no puede modificarla. Él dice que la paga del pecado es, y así es. No puede cambiar. Dios es santo, no puedo llegar a su gloria porque soy pecador imperfecto, sucio. Dios es justo, merezco la condenación eterna, sin opciones, sin absolutamente ninguna opción. La condenación está sobre todo ser humano. Pero por su amor, diseñó un plan desde la eternidad. Esto no se le ocurrió de última hora. Él lo tenía perfectamente planeado. Donde Él desarrolló un plan para satisfacer sus demandas justas. ¿Cuál es su demanda justa del que es el ser más poderoso, santo, puro y perfecto del universo? Que vivamos en justicia, perfección, y que si violamos su ley, merecemos ser condenados al infierno. Eso es lo correcto, eso es lo justo, es para su gloria aún eso. Pero Él no quiere que finalicemos así. Entonces, ¿qué hace? Para satisfacer su justicia, decide enviar a su Hijo para cumplir con las demandas justas y recibir el juicio que tú y yo merecíamos, para que tú y yo no tengamos que pagar. Él es declarado culpable sin ser culpable y yo soy declarado santo sin ser santo. ¡Qué tremendo!, ¿no? En Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Amén, hermanos? ¿Te das cuenta? Y cuando entiendo esa verdad y abrazo eso, me perdona, me salva, me justifica, me santifica. En ese instante, alguien me presentó eso. Ahora, claro, no entendí todo eso en ese momento. Como tal vez tú no entendiste otra cosa más que estoy perdido y requiero que Cristo me salve. Porque esas otras cosas las vamos entendiendo con el tiempo, ¿no, hermanos? Hoy ya se las resumí en 5 minutos. Pero es que hay ese momento. Es que en mi testimonio está lo que yo era y cómo conocí al Señor. Y no solo eso, sino también hay un cambio. Es que, hermanos, la salvación no es por obras, no se me malentienda. Nunca será por obras. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego nos dice una verdad que a veces omitimos mucho, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, el cambio de vida, por decirlo de otra manera, es el resultado de la salvación. Es la evidencia de la salvación. Creo que tuvieron ya un intensivo, ¿no?, de las evidencias de la salvación. Por ahí vi en los títulos, aquí en los que han estado viniendo a todos, se acordarán. Y una de las evidencias de la salvación, justamente, es cómo tratas tú con el pecado. No eres indiferente a tu pecado. Lo tratas como Dios quiere que lo trates. Arregla las cosas como Dios en su palabra dice que las arregles. No eres como siempre esclavo al pecado. Pecas porque no tienes opción. Todo el mundo lo hace. No ves nada de malo en ello. ¿Cuál es el problema? No, cuando estamos en Cristo vemos con claridad cuál es el problema. Pero no nada más lo vemos. Nos molesta y queremos resolverlo a la manera de Dios. Por ejemplo, hay más evidencias, pero ya tuvieron ese curso, así que no se los voy a dar hoy. Y aparte que ya ni tenemos tiempo, ya estamos hacia el final. Ahora, Pablo nos está hablando de su encuentro. Y luego viene su cambio. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Notan cuál fue el anuncio de Pablo? ¿Quieren leer conmigo el final del versículo 20? Que se arrepintiesen. ¿Sí están conmigo? Volvamos ahí, si no, ¿yo lo ven? Léanlo conmigo, dice, ¿qué tenía que hacer la gente? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Te das cuenta otra vez el mensaje? La confrontación al arrepentimiento, la confrontación a la conversión, al cambio, la confrontación para que su vida sea transformada. Arrepiéntete. Cambia de mente, dale la espalda al pecado, busca al Señor, conviértete de los ídolos a Dios, de las malas obras a las buenas obras. Vive de una manera que reflejes tu arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Su cambio de ser perseguidor, de estar contrariando a ese mensaje, a ser precursor, defensor, propagador del mensaje. Por eso anuncié primeramente el mensaje. Por eso predicó primeramente del arrepentimiento, la conversión y manifestar obras dignas de arrepentimiento desde el primer minuto. Y dice, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, y Moisés dijeron que había de suceder. Lean conmigo el 23, que dice, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La expresión para anunciar luz es sinónimo de anunciar salvación. Ahora, otra vez, ¿con qué nos encontramos? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el testimonio? Tenía que hablar de lo que los profetas y Moisés dijeron. Que Cristo había que padecer, morir. Que Cristo iba a ser el primero de ¿qué cosa? De la resurrección, el primogénito de entre los muertos, decía Pablo en sus epístolas. El primogénito de entre los muertos. Y una vez que tenemos el mensaje completo, Cristo murió y resucitó, ahora anuncio la salvación a los gentiles, ahora anuncio hay perdón en Cristo, ahora anuncio es el plan de Dios para satisfacer sus demandas justas y por eso solamente en su nombre hay perdón de pecados. Al escuchar esto, Festo fue el primero que dijo, no se aguantó, siendo griego, ¿verdad? Siendo romano, ¿verdad? No creo en la resurrección. ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han hecho ahí una mala pasada, ¿no? Sino que dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, expresiones así, peores vamos a escuchar, hermanos. Pero no pasa nada, porque estamos en el verdadero. No pasa nada, estamos en el verdadero. Dice, pues el rey sabe estas cosas. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, es su cambio de ser perseguidor a ser perseguido, estar en el juicio por esta esperanza de la resurrección. Y noten cómo apela de manera directa y personal. Y esto quiero ser muy claro. Apelación
personal. El mensaje es para todos, pero es para ti. Es para mí. La confrontación es para todos, pero debe ser para ti. Primero para ti. Piensa en esto. Dice, versículo 26 otra vez, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Nota el 27 y léelo conmigo, por favor. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Te das cuenta? Lo personal que se fue. ¿Crees, Walter, los profetas? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees que Él es solo el que puede darte vida eterna o te ha dado vida eterna? No lo oí muy convencido, ¿lo oyeron ustedes? Es personal. ¿Y cuántas veces nos da miedo decirle, ¿crees tú esto? ¿Se acuerdan cuando Marta encontró al Señor Jesucristo después de muerto Lázaro? Y que el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y la pregunta es, ¿crees tú esto? Cuando compartimos el Evangelio, la pregunta no es, lo que intentamos hacer no es que la gente sepa, sino que abrace por medio de la fe el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección. Y tenemos que llegar a ser tan osados como un Pablo hablando al mismísimo rey Agripa. ¿Crees esto? Porque a veces nos falta esa osadía, ¿no? Nos falta eso. Dicen, no, es que es obra del Espíritu Santo, sí, pero Dios, el Espíritu Santo usa a sus siervos. Usa a sus siervos. Yo no convenzo a nadie. Lo entiendo claramente. Pero Dios quiere ponerle sonido a sus palabras con tu boca y con mi boca. Dios quiere ponerle sonido a sus palabras, a sus palabras. Cuando tú hablas y confrontas a la gente y le dices, ¿crees tú esto? No es de, bueno, pues ya te dije que Cristo murió, ya lo sabes, Está bien. ¿Y? Ya lo sabía, dice él. Ya lo he escuchado. Pero ¿te das cuenta de las implicaciones? ¿Sabes por qué él murió? ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Sabes cuál es tu condición delante de él? ¿Crees que él murió para salvarte a ti? ¿Crees que él vertió su sangre para pagar por tu pecado? ¿Crees que él se levantó de la tumba al tercer día para darte esperanza? ¿Crees eso? Hace la diferencia, ¿no? Hace una gran diferencia. Hermanos, que la predicación de los apóstoles nos ayude a ser más testigos más eficaces de la proclamación del santo evangelio de Cristo. Que no nos quedemos con invitaciones a medias, que no nos quedemos con buenos deseos, que yo sé que los tienes. Yo sé que anhelas la salvación de la gente de tu entorno, pero la salvación no llega por el mero anhelo nuestro. Hemos de ser testigos. Un testigo que está dispuesto a morir por su fe. No quiero hablar del evangelio porque a lo mejor ya no me dejan de hablar. En un sentido, a lo mejor tengas que sufrir eso, o sea, morir. Pero, ¿no es mejor eso a que tus amigos, tus seres queridos pasen una eternidad en el infierno? Dices, que no sé si van a creer. Pues sí, no sé. Y nunca lo sabrás si seguimos guardando silencio. A lo mejor lo nieguen. Sí, algunos se burlarán. Sí, como hemos visto. Pero algunos creerán. Habrá más Dionisios, ¿verdad, hermano? Habrá más Dámaris. Habrá más, no sé quiénes. Más Pablos. Imagínate, ganas un Pablo. Qué tremendo, ¿no? Pero que estas reflexiones de estas predicaciones nos ayuden a ser más testigos, más eficaces. Y al final, ¿se dieron cuenta? Hemos visto el testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Walter, que Alfonso, que María, que Rosy, que cada uno, que Iñaki, todos seamos testigos. Y que demos nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer.
Solo en Cristo hay salvación, lo sabemos. Pero ¿lo sabe nuestro entorno? Vamos a orar, hermano. ¿Quieres dirigirnos tú mismo o yo mismo? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu bondad. No merecemos nada y te agradecemos el gran privilegio que nos das de servirte. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haberlo dado todo por nosotros. Y hoy te rogamos que tú bendigas a cada uno de los que escucha, que ve, que está aquí con nosotros, que hemos tenido este día de estudio de tu palabra, de recordar estas verdades, estas predicaciones que tus siervos dieron en su momento, aprender de ellas e imitar esa fidelidad, ese denuedo, pero también el contenido, que no lo mermemos, Señor, que no lo hagamos disminuir, sino que con claridad e integridad seamos fieles a tu palabra para comunicar ese mensaje de salvación que el mundo necesita. Ayúdanos, Padre, a ser tus testigos, gente que da su vida por ti. Te lo rogamos en Cristo. Amén.